Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. La Perashá Shavua, la porción semanal, se encuentra nuevamente en el libro de Vaikra. Vamos al libro de Levítico, capítulo 14. Les comentaba yo que en este año conocido como el año embolismal, ¿qué es el año embolismal? Bueno, pues en este año se le añade un mes más al año, en este caso el mes de Adar. Por motivos de que se le añadió este mes al año, esta perashá llamada Metzora, al igual que la perashá anterior llamada Tazria, se leen separadas a diferencia de los otros años, como le hemos venido leyendo. Hoy es el día 10 de Nisan, estamos a 4 días de celebrar la fiesta de Pesaj. Vamos entonces al libro de Vaikra, capítulo 14, verso 1. Levítico 14:1. Y habló el Eterno a Moshe diciendo: Vayedaber Adonai el Moshe lemor, esta será la ley tocante al leproso en el día de su purificación, cuando será llevado al sacerdote. Sotiye Torat ametzorat de Yom Taharot Bejubá el Acohen. En esta porción de la escritura, y este tiempo lo vamos a destinar para estudiar acerca de la Perashá Metzora. ¿Quién es un Metzora? Es aquel que está enfermo de Tzarat. En la anterior semana habíamos compartido que la Tzarat es una enfermedad de índole espiritual que les sobrevenía a las personas cuando cometían el pecado de la Lashon Hará, que es el hablar mal de otros. Y en los tiempos en los cuales existía tanto el Beit HaMikdash o el Mishkan, lo que sería el tabernáculo o el santo templo, la gente que cometía el error de hablar mal de otros le acaecía una enfermedad de índole cutáneo, semejante a la lepra de hoy en día, y que solamente podía ser quitada a través de medios sobrenaturales, esto es, a través de que el Eterno, en su misericordia, hiciera sanidad con las personas que eran enfermas de ella. Es curioso darle un vistazo a las perashot que circulan alrededor de todo el mundo, las porciones semanales que vienen de varios países y que son enviadas a través de internet, porque todas ellas obviamente se enfocan al problema, en este caso de la Metzora, que vendría a ser el individuo, la mujer, que está enfermo de esta enfermedad llamada Tzarat. Sin embargo, en esta semana vamos a ver un tema bien interesante que es al respecto de los pobres. Comencemos con la enseñanza. Y para esto quiero invitarlos a que vayamos al versículo 21 del capítulo 14. 14:21 de Vaikra, Levítico. Entonces, como ya les había comentado, en este capítulo el Eterno está destinando cuál era la metodología que cualquier persona que era enferma y que sanaba debía de seguir para efecto de cumplir una purificación ceremonial. Y en el verso 21, una vez que da la instrucción de qué animales debería de presentar delante del sacerdote, da algo inusual la Biblia. Leámoslo, verso 21. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, ¿sí ven lo que dice la Biblia? Dice, entonces tomará no 2 corderos y una cordera, como era para el caso de las personas que tenían dinero o que no tenían problemas o necesidad económica. Dice que en el caso de que fueran pobres y no tuvieran para tanto, entonces tomarían solamente un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa para reconciliarse, y 1/10 de efá de flor de harina amasada con aceite para ofrenda y un log de aceite. Curiosamente, el Eterno en esta ocasión, y hay que tener bien claro que no es siempre que el Eterno hace distinciones con respecto a las personas que se consideran de escasos recursos. Cuando muchas veces es frecuente que en México, para que no se oiga mal y decir esa persona es pobre, dicen esa persona es humilde. Sin embargo, no coincido de todo con el término, porque la humildad vendría a ser una virtud de una persona
y la pobreza vendría a ser una característica económica de la persona. Humilde fue Yoshua Mashiach, y él no fue pobre, sino fue humilde. Dice la Biblia que él era humilde y además era manso de corazón, recuerdan ustedes. Entonces es interesante ver cuáles, y estudiar a la luz de la Biblia, cuáles son las obligaciones que cada una de nosotros tenemos delante de una persona que es pobre. Si yo les preguntara ahorita cuáles son las obligaciones que dice o que marca la Torá, que cada uno de ustedes como hijos del Eterno debe de seguir, ¿cuáles dirían ustedes? O sea, ¿qué obligaciones tenemos como hijos de Hashem con respecto a los pobres? ¿Podrían nombrar una? Sedaka, capítulo y versículo. Bueno, se nos podrían venir varias, pero con capítulo y versículo tal vez como que todavía diríamos en dónde están las obligaciones que tenemos delante de los pobres. Es lo que vamos precisamente en esta tarde a tratar. También vamos a ver cuál es la obligación de todo hijo al respecto del trato que debemos de tener con alguien que es pobre, así cuáles son las promesas que le da Hashem a las personas cuando tienen un buen corazón para los pobres. Entonces vamos a ver todo esto en esta tarde. ¿Están ustedes de acuerdo con que queda claro quién es pobre? ¿Quién es pobre? Aquella persona que económicamente tiene escasamente o tal vez ni siquiera tiene los medios para poder subsistir. Según el diccionario, una persona que es pobre es aquel que no tiene, así lo dice el diccionario. Pobre es aquel que no tiene, o bien que tiene pero con mucha escasez. En el hebreo, la palabra para pobre es la palabra dal. Dal. Se lo voy a poner aquí, aunque tal vez no alcancen a ver algunos. Dal, que sería una dalet y una letra lamet. Solamente dos letras componen el término pobre. ¿Cuál es? En el hebreo, dal. A ver, repitan conmigo. Dal. Etimológicamente, esta palabra dal proviene de una palabra interesante que es dalal. Dalal. Aquí solamente para la palabra dalal, incluiríamos otra dalet. Y esta palabra dalal, ¿saben qué significa? Significa traer poco. Si ahorita alguno de ustedes tiene poco dinero, podríamos decir, somos un dalal, porque somos aquellos que traemos poco, dalal. Pero esta palabra dalal en la Biblia también se utiliza como no igual. Así es que etimológicamente nos podría la palabra o la letra dal darnos mucha idea de lo que significaría un pobre, aquel que tiene o que trae poco. Y a pesar de que en esta porción de la Biblia el Eterno destina que iba a ser un método para aquellas personas que pudieran pagar una ofrenda y un segundo método para aquellas personas que no tuvieran los recursos económicos para pagar, no siempre es así. Y eso es bien importante que lo entendamos. Si en esta porción el Eterno hace una diferencia entre alguien que es pobre y alguien que no lo es, no siempre fue así. Alguna vez el Eterno mandó que hicieran un censo y que contaran a todos los varones, ¿se acuerdan ustedes? Mayores de 20 años. Voy a invitar a que vayamos al libro de Shemot, Éxodo 30:15. Éxodo 30:15. Y en esta porción de la Escritura vamos a leer cómo es que el Eterno le está dando las instrucciones de qué debían de hacer o de qué cuotas tenían que cubrir aquellas personas que eran contabilizadas. Esto es, en mi caso, que yo tengo un hijo de 12 y otro hijo de 4, no pagaría yo nada. Pero en el caso de alguno de ustedes que tuviera un hijo mayor de 20 años, tenía que pagar por él como varón y por su hijo o sus hijos, varones mayores de 20 años. Y en Éxodo 30:15 dice la Biblia, ni el rico aumentará, porque la cuota era que ellos debían pagar medio ciclo. Dice la Biblia, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Entonces, ni si eres muy rico, por causa de ese conteo que harían contigo, tú decías, yo voy a pagar más de medio ciclo porque tengo para pagar. ¿Por qué se imaginan que en esta ocasión que el Eterno les está pidiendo o les está realizando un conteo a aquellos hombres que tuvieran mayores de 20 años? Era precisamente para contabilizar y saber con cuántos varones contaba el pueblo,
Y en esta ocasión dice, ni el rico va a aumentar esa cuota, ni el pobre la va a disminuir. Los estaba tratando por igual, fueran varones pobres o varones ricos, ni uno ni otro podría dar ni más ni menos. Y dice la Biblia, cuando dieren la ofrenda a Hashem para hacer expiación por vuestras personas. Miren cómo estos dos casos resaltan, porque por un lado la persona que está sufriendo la enfermedad de Tzarat ofrece una ofrenda al Eterno, y por otro lado una persona que está siendo contabilizada también ofrece una ofrenda al Eterno. Si se fijan, son dos situaciones semejantes. Ambos lo están dando para el Eterno, pero en una ocasión el Eterno los está considerando y en otra ocasión no. Y hay mucha gente que ya tiene como que ese espíritu de defender necesariamente a las personas que son de escasos recursos y siempre está abogando por ellos. Y hay que tener mucho cuidado y hay que, a la luz de estos dos ejemplos, entender cuál es la forma en que el Eterno trata esta situación. Vamos a ver cuáles son las promesas para aquellas personas que no están siendo agraciadas con dinero, para los pobres. ¿Cuáles son las promesas para los pobres? Y miren, esto es bien interesante porque si nosotros tuviéramos contacto con alguna persona que tuviera escasos recursos y le quisieras compartir acerca del amor del Eterno, miren, no hay cosa más bella que poder decirle, estas son las promesas que el Eterno tiene para ti. Porque muchas veces te sientes con una persona y tal vez estás esperando el autobús que va a México, te sientas y está una persona al lado que tú ves que tiene escasos recursos, y en lugar de hablarle de bendición y de decirle, mira, si tú te acercaras al Eterno, estas son tus bendiciones, no lo hacemos porque tenemos ignorancia de la palabra de Dios. Entonces, esos versículos tenemos que tenerlos muy en cuenta. ¿Cuáles son las promesas que Hashem le da al pobre? Primera de Samuel 2:8. Y la primera de ellas es que el Eterno los levantará del polvo. Primera de Shmuel 2:18 o Aleph Shmuel 2:18. Él, está hablando del Eterno, levanta del polvo ¿a quién? Al pobre. Y del muladar exalta al menesteroso. Nuevamente el menesteroso es alguien que tiene escasos recursos, para hacerle sentarse ¿con quién? Con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Hashem son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre de ellas el mundo. Miren, cuando muchas veces se habla de alabanza, y estamos hablando de que no hay más poderosa alabanza que cantarle al Eterno lo que Él escribió en su misma palabra. O sea, hay dos tipos de cánticos. Una, la que sale del corazón del hombre, y otro tipo de cántico que sale precisamente de la Torá, de la Biblia. ¿Cuál de los dos cánticos son más poderosos? Sin duda alguna el que sale de la Biblia, completamente. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo al Eterno y contando de Él sus prodigios, sus maravillas, y estamos cantándole a Él precisamente lo que Él dejó escrito. Entonces, cuando alguien ora a Hashem, pues no hay cosa más poderosa que orar y pedirle conforme a las bendiciones que están escritas en su palabra. Si una persona se encontrara en esta condición, ¿qué tendría que decir? Tú levantas del polvo al pobre y además lo haces sentarse con príncipes y heredar sitios de honor. Y con esa promesa clamar al Eterno para que Él haga su voluntad. Apunte nada más Salmos 113:7, Teilim 113:7, y dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿Qué otra bendición o qué otra promesa hay para aquellas personas que son dal o pobres? Job 5:16. Job 5:16. Pues es esperanza al menesteroso, está hablando del Eterno, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. ¿Quién es la esperanza del menesteroso? El Eterno. ¿Quién es la esperanza del dal? El Eterno. ¿Qué otra bendición hay para aquel que está en esta condición? Apunten Job 34:19. Y esta bendición es algo muy muy interesante porque dice la Biblia que Hashem respeta por igual al pobre y al rico. Y si el Eterno es nuestro ejemplo,
Si Él respeta por igual al pobre y al rico, nuestra obligación ¿cuál es? Respetar por igual al pobre y al rico. Job 34:19. Cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todas son obras de sus manos. Entonces está muy claro, el Eterno no hace distinción de personas. ¿Se acuerdan de esa enseñanza de Mashiach? Dice la Biblia que nosotros no teníamos que hacer distinción entre personas. Y él decía, si alguien en la sinagoga entra con un anillo ostentoso, no hagas distinción. ¿Se acuerdan ustedes? Y no al que llega a la sinagoga vestido muy ostentosamente, lo sientes adelante. Sino él decía muy claramente, no hagas distinción entre pobres y ricos. Y dice la Biblia que Hashem, eso es lo que hace. ¿Qué otra promesa hay para el Dal, para el pobre? Es que Hashem oye su clamor. Job 34:28. Si hay alguien que está dispuesto para escuchar al pobre, ese es Hashem. Muchas veces sucede que cuando vas a pagar el agua o la luz, y cada vez que me ha tocado, de las pocas veces que he tenido que ir, me da un coraje, que ves de repente a personas, aquí en Morelos se ve mucho, personas con una condición de escasez económica. Ves al viejito con guaraches, con trabajos, puede hablar español, y la persona que está en la ventanilla tratándola con la punta del pie. Y te da verdaderamente un coraje de ver cómo es que tratan a las personas. Y miren lo que dice la Biblia, Job 34:28. Dice, haciendo venir delante de él el clamor del pobre, y que oiga el clamor de los necesitados. Si hay alguien que está dispuesto a escuchar al pobre, ¿quién es? El Eterno. Eso está muy claro. ¿Por qué? Porque el Eterno es justo y como tal tendrá que hacer justicia. Otra promesa, Salmos 72:13, Teilim 72:13. Y dice la Biblia, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Varias promesas. Va a tener misericordia y además salvará la vida del pobre. Pero imagínense que una persona se encontrara en una situación precaria y que no conociera esas promesas. ¿Cómo iba a estar clamando al Eterno? Él le podría estar diciendo, en la Biblia dice que tú tendrás misericordia de mí y que además salvarás mi vida. Y le estarías pidiendo al Eterno lo que Él escribió en su palabra. Y Él te tendría que responder porque tú le estás pidiendo no conforme a lo que tú piensas o crees, sino conforme a lo que está escrito. Y eso tiene que ser lo suficientemente poderoso como para que el Eterno responda. Hace poco yo escuchaba ahora con el evento de la guerra de Irak. Ustedes han visto en las noticias que Irak era un país en el cual el gobierno vivía en extrema opulencia. ¿Vieron ustedes los castillos que tenían tan ostentosos? La forma en cómo vivía Saddam y todos sus gobernadores, o llamémosle sus sátrapas. Vivían con tal opulencia que era increíble ver cómo es que había gente que vivía en pobreza y cuánta gente y qué poca gente vivía en riqueza. Yo estaba escuchando, o mejor dicho, me comentaba mi esposa, decía, existen aproximadamente 20 millones de personas viviendo en Irak. Y de esos 20 millones, 1 millón de personas viven en riqueza. Pero 27 millones de personas viven en pobreza. Imagínense el contraste, solamente 1 millón en riqueza, pero 27 millones de personas en pobreza. Ahora, ¿por qué creen que el Eterno haya quitado a Saddam? O sea, no estamos hablando, ¿está bien o está mal? ¿Sí? Me decía mi esposa, con esta guerra, poca gente se acuerda que cuando fue el 11 de septiembre en Estados Unidos y que derribaron las Torres Gemelas, poca gente se acuerda que cuando pasaban las tomas de Irak, la gente salía a las calles a vitorear y a gritar y a ponerse feliz de lo que había sucedido en Estados Unidos y de cuánta gente había muerto. ¿Lo recordaban ustedes? O sea, cuánta gente iraquí salió y se gozaba con el sufrimiento de otros. Entonces no estamos estableciendo si está bien o si está mal.
El Eterno es el que pone y el que quita. Y veamos lo que dice la Biblia, es bien interesante. Proverbios 29:14. Mishlei 29:14. Miren qué es lo que dice la Biblia. Del rey que juzga con verdad a los pobres, ¿qué dice? El trono será firme para siempre. Uno de los peores acontecimientos que nuestro pueblo ha sufrido es que cuando Salomón muere y le deja el reinado a su hijo llamado Roboam, dice la Biblia que la gente venía con él y él, en lugar de hacer justicia, les decía: si mi padre les puso una carga, yo les pondré 2. Y Roboam, en lugar de hacer justicia con el pueblo que ya estaba hasta el cuello de los impuestos y de las cargas que el rey había puesto sobre ellos, Roboam cometió el error de no hacer justicia con el pueblo necesitado. ¿Qué hubiera sucedido si Roboam hubiera hecho justicia con los pobres? Hubiera permanecido su trono para siempre. Pero por cuanto no lo hizo, dice la Biblia que entonces su trono será quitado. ¿Por qué Saddam, a final de cuentas? Y no es la única explicación, pero sí es algo muy bíblico que yo encuentro. ¿Por qué Saddam fue quitado? Porque él no hacía justicia con las personas necesitadas. Hasta aquí entonces hemos visto varias bendiciones que el Eterno hará con el Dal, con el pobre, lo levantará del polvo. La esperanza del pobre es el Eterno. Vemos cómo es que el Eterno no hace excepción de personas entre ricos o pobres. Cómo es que el Eterno promete tener misericordia del pobre. Y asimismo, cómo es que aquel rey que hace lo mismo que nuestro rey es justo con el pobre, su trono permanece para siempre. Ahora, ¿qué es lo que concierne a nosotros? ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos cada uno de nosotros? ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos para con un Dal, para con un pobre? La primera de ellas, Levítico 19:15. Vaikra 19:15. Les comentaba yo que muchas veces cuando ven que una persona está indefensa, hay gente que, no sé si por naturaleza o porque lo toman muy a pecho, siempre se van con el desvalido. Ustedes recuerdan en la escuela, en la primaria, que tenías siempre niños que se aprovechaban de otros niños y había aquel Superman que siempre se encargaba de poner en su lugar a los niños malos que hacían lo malo con los niños desvalidos. Sin embargo, hay muchas gentes que cuando dicen es que alguien es pobre, inmediatamente ya quieren darle preferencia a aquella persona que es pobre, pero debemos de ser justos. La Biblia aquí en Levítico 19:15 está hablando de cuando un pobre y otra persona vienen a juicio. Y miren lo que dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás ¿a quién? A tu prójimo. ¿Cómo? Con justicia. Entonces no debemos de ayudar ni favorecer ni al pobre, ni complacer al grande. Apunte nada más Salmos 82:3, otra de nuestras obligaciones. Y dice la Biblia: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. ¿Cuál es nuestra obligación? Tanto defender como hacer justicia con el necesitado. Tercera obligación es librar al pobre. Salmos 82:4. Teilim 82:4. Y dice la Biblia: librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. ¿Se acuerdan ustedes en el caso de este señor que se apellidaba Schindler? ¿Cuál era su nombre? Oscar Schindler. ¿Se acuerdan de él? Cómo es que mucha gente cuando tenía dinero, verdaderamente tenía dinero, y después de que Hitler les quita todo lo que tenían, estuvieron en una condición paupérrima. Y dice la Biblia, más bien dice la historia, perdón, que Oscar Schindler
se dedicó a librar de la muerte, precisamente, no nada más a los Yehudim, a los judíos, sino también al pobre. Les pregunto yo, ¿ustedes creen que Oskar Schindler tendrá un lugar en el Olam Abba? ¿Creen o no? ¿Creen que haya Oskar Schindler haber conocido y haber tenido un encuentro personal con Mashiach? Difícilmente. Sin embargo, él hizo justicia. Y dice la Biblia, librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. Otra obligación que tenemos, Proverbios 22:22. Y esto vendría a ser el colmo de los colmos. No robes al pobre, y dice la Biblia muy claramente, porque es pobre. No robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. Y es que es común encontrar en colonias populares que una persona no puede salir de su casa porque, a pesar de que el vecino es pobre y la vecina también lo es, y el vecino que vive más allá, es común que se roben entre ellos. Y dice la Biblia, no robes al pobre. ¿Cuál sería la condición o la consecuencia que tendría una persona si hace lo malo con el pobre? Imagínense ustedes que de repente se encuentran ustedes tal vez transitando en un autobús en la Ciudad de México y vienen con rumbo a Cuernavaca. Y están en una esquina y de repente ven que se está haciendo una injusticia con un pobre. Y una vez que se está haciendo injusticia con el pobre, ustedes ya están bien enojados, se quieren bajar del autobús, quieren ir tal vez a pegarle a la otra persona o decirle de cosas. Pero ¿qué es lo que hará el Eterno con aquel que se aproveche del pobre? Proverbios 14:31. Miren qué versículo tan tremendo, y esto me encantaría que lo subrayaran en su Biblia. Mishlei 14:31, Proverbios 14:31, es un versículo importantísimo. Miren qué es lo que dice: el que oprime al pobre, ¿qué? Afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre, lo honra. ¿Por qué el meterse con el pobre es estarse metiendo directamente con aquel que creó al pobre? Entonces imagínense, menuda consecuencia tendrá aquella persona que se quiera aprovechar del pobre. ¿Por qué? Porque el Eterno saldrá en defensa y pondrá la cara por su criatura, aquella persona que creó. ¿Qué otra consecuencia tendrá aquella persona que haga lo malo con el pobre? Proverbios 21:3. Debemos de ser sensibles a las necesidades del pobre y estar dispuestos a oírlos. ¿Están ustedes de acuerdo? Ya que si nosotros negamos su clamor, entonces hay una sentencia para aquel que niega el clamor del pobre, que va a ser increíble. Proverbios 21:3. Miren lo que dice la Biblia: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Otra vez, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Qué tremendo, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estudiaba la maestría, tenía un prominente economista dándome clases en la maestría. Y recuerdo que este personaje connotado y con muy buena presencia a nivel nacional, él nos decía: es que ustedes cuando vean que un niño en la calle les pide un peso porque les está pidiendo para el pan, o que les quiere limpiar su parabrisas y les pide una moneda, ustedes no se la den. Él obviamente estaba pensando con su idea de economista, y él decía: no se la den por una sencilla razón: ustedes están afectando a la economía, están propiciando que la economía o que los trabajos informales prevalezcan. Y bueno, él hacía sus deducciones económicas, y hasta cierto punto tú decías: bueno, pues tiene razón, esa persona se debería de poner a trabajar para dar impuestos al país y que el país crezca.
Sin embargo, la Biblia es muy clara. Aquel que cierra el oído al clamor del pobre, también cuando él clame, no será oído. Y les voy a poner 2 ejemplos. Una vez venía yo con mi esposa, como a eso de las 11 de la noche, íbamos por el centro. Y recuerdo que se acerca un joven, por ahí de unos, que será 13, 14 años, traía así como un trapo y venía así temblando. Y decía, es que me acaban de robar. Y tú veías y tú, digo, se lo creías porque lo estabas viendo, ¿no? Es que me acaban de robar, yo me tengo que ir a mi pueblo y está bien lejos, ¿no me podrían dar un dinero? Y me acuerdo que yo me volteo con mi esposa y agarramos lo que pudimos. ¿Y cuánto es para tu pasaje? No, pues que tanto. Bueno, pues aquí está, vete a tu pueblo. Y el Eterno sabe con qué corazón estás dando las cosas. ¿Están ustedes de acuerdo? Detrás de eso, ¿habrá una recompensa o no? No lo digan, más adelante lo vamos a ver con un versículo bíblico. Pero les digo yo que al día siguiente, cuando pasamos, ¿qué creen? Esta persona estaba haciendo su mismo teatro. Ya lo conocíamos, ya sabíamos. La segunda vez no le íbamos a dar. Pero la primera, él, o mejor dicho, nosotros, tenemos la obligación de darle el privilegio de la duda. Si es o si no es problema de él, sino es un problema con nosotros y con el Eterno. Si alguien clama y te pide, no dice así inclusive el Brit Hadashah, si te pide, ¿qué dice? Da. La segunda vez ya sabíamos que esta persona era un teatro, la segunda vez ya no le íbamos a dar, pero la primera, ¿qué hubiera sucedido si nosotros no lo hubiéramos dado? Y esto se los comparto porque seguramente a muchos de ustedes les ha sucedido. ¿Qué hubiera sucedido si no les hubieras dado y si hubiera sido verdad? Dice ahí la Biblia, oye, cuando, ¿se acuerdan ustedes lo que decía Mashiach? Dice, porque ustedes me hospedaron, cuando yo tenía hambre me dieron, cuando yo tenía sed me dieron. ¿Cuándo te dimos? Le preguntaba a la gente. Pues cuando uno de ustedes pasaba pidiendo y le daban, no le estaban dando a él, sino le estaban dando ¿a quién? A mí, decía Mashiach. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando alguien nos pida, nuestra obligación, ¿qué es? Es dar y dar con liberalidad. Porque detrás de ello estamos dándole, no nada más a ellos, sino estamos devolviendo lo que el Eterno nos ha dado. Y es aquí donde vamos a retomar cuáles son las bendiciones cuando nosotros como hijos del Eterno consideremos al pobre, al Dal. ¿Cuáles son las bendiciones que tenemos? Porque hasta aquí ya vimos cuáles eran las bendiciones para los pobres, cuáles eran las consecuencias de aquella persona que hacía algo malo con los pobres. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones para nosotros si hacemos lo correcto con ellos? Salmos 41.1. Teilim 41.1. Si nosotros nos acostumbramos a destinar atención al pobre, no haciendo caso omiso de ellos, y estarán ustedes de acuerdo, muchas veces cuando vemos a un pobre hacemos como si no existiera, ¿verdad? O sea, ven a un pobre y así como que si ya le dices a uno y volteas y está otro por allá, así como que ya no existe, ya ni lo volteas a ver. Somos muy dados a eso, ¿no? Como que ya no vemos a las personas necesitadas. Y miren lo que dice Salmos 41.1. Bienaventurado o bendito el que piensa en el pobre. ¿Sí ven ahí lo que dice? Bienaventurado, o mejor dicho, bendito el que piensa en el pobre, el que lo considera, el que en sus razonamientos y en su pensamiento está el necesitado. Y dice la Biblia, ¿cuál será la recompensa? En el día malo lo librará Hashem. ¿Cuál es la recompensa para alguien que considera o que piensa en aquel necesitado? En el día malo lo bendecirá o lo librará el Eterno. Veamos otra bendición. Proverbios 22.9. El ojo misericordioso, Mislei 22.9, Proverbios 22.9. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Otra vez, el ojo misericordioso será bendito porque dio su pan
al indigente. Recuerdo, hace muchos años vivíamos en México, y recuerdo que llegaban y tocaban las personas en la casa, ¿no? Y se volteaba mi mamá o mi abuelita y dale un taco. Y pues tal vez no había la suficiente comida como para darle un taco al que estaba tocando en la puerta, pero ellos iban, agarraban su tortilla, ponía su guisadito y se lo daban. Aquí está, ¿no? Eso es lo que deberíamos de hacer. Seremos benditos si damos el pan a aquel necesitado o pobre. Entendamos que a pesar de que en la Biblia lo traduce al español como indigente, está hablando en el hebreo de un dal, de un pobre. Otra bendición para aquel que abre su mano al pobre. Proverbios 28:8. Proverbios 28:8. Este es maravilloso, este versículo. Maravilloso. Proverbios 28:8. Y dice la Biblia: el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel, dice, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, está hablando de la maldición que está antes, y luego viene lo que dice la bendición. Para aquel que se compadece de los pobres, ¿qué dice? Las aumenta. Proverbios, vamos a leer verso 7 para que se entienda. Proverbios 28:7. Dice: el que guarda la Torá es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, dice, para aquel que se compadece de los pobres, ¿qué dice? Aumentará, las aumentará. O sea, si hay alguien que tiene dinero y da a los pobres, más dinero tendrá. ¿Por qué? Porque el Eterno recompensa. Ya para finalizar, cuando una persona está en una condición paupérrima, esto es de escasez, pudiera pensar que el futuro de su vida va a ser destinado a estar siempre en esa condición. Y no nada más eso, sino que el Eterno difícilmente usaría a un pobre. Porque cuando muchas veces ven a las personas que tienen dinero, pues dicen, oye, ese sí tiene coche para desplazarse, ese sí tiene estudios, ese sí tiene... Y empiezan la gente a compararse con alguien que tiene, y piensa aquel que es pobre que el Eterno no puede usarlo. Sin embargo, es maravillosa la Biblia, porque hay un personaje en el hebreo llamado Gidón, al español Gedeón. Y este personaje llamado Gedeón, es muy interesante estudiar su vida. Vamos a Shoftim, Jueces 6:15. Es muy interesante estudiar la vida de este varón Gedeón, porque Gedeón lo utilizó el Eterno para que con mano poderosa salvara a todo Israel. ¿Y saben cuál era la condición de este personaje llamado Gedeón o Gidón? Es que él era pobre, él era un dal. Gedeón, Jueces 6. Vamos a leer desde el 11 para leer un poquito del contexto de este hombre llamado Gedeón. Miren, si quisieran enseñar algo acerca de pobres, Gedeón es un buen ejemplo. Versículo 11. Y vino el ángel del Eterno y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Eterno se le apareció y le dijo: Hashem está contigo, varón esforzado y valiente. Les pregunto yo, esta parte que el ángel del Eterno le da a Gedeón, ¿no es una bendición? ¿Ustedes no creen que la podríamos emplear? Que de repente por allá llegara Lulú con un hermano en el Eterno y le dijera: el Eterno está contigo. Es una bendición. El Eterno está contigo, varón esforzado y valiente. Verso 13, y dice la Biblia: y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si el Eterno está con nosotros,
la eterna pregunta. Miren, esta pregunta me encanta. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Se acuerdan? Hace algunos martes José Luis me preguntaba, ¿por qué el Eterno ha permitido que su pueblo sufra? ¿De verdad? Y dice la Biblia que esa no es una pregunta que nos hemos hecho hoy en día, sino todo el tiempo dentro de la historia de nuestro pueblo se ha preguntado por qué Hashem ha permitido. Y todavía no nos cansaremos de decir por qué el Eterno permite injusticias, por qué el Eterno y por qué el Eterno, pero confiemos en esto. Miren, hay una teología que se le conoce como el dilema del mal. Yo reflexionaba en esta teología del dilema del mal, porque hay mucha gente que tiene ciertos conocimientos filosóficos y hace esta inferencia mental. Dice, es que si existe el mal, no puede existir Dios. Por lo tanto, si el mal existe, Dios no existe. Mucha gente con conocimiento filosófico, como sabe que la maldad está en el mundo, su lógica es, si hay mal, no puede estar el bien. Si hay mal, no existe Dios. Porque si verdaderamente existe el mal, entonces Dios no existe. Pero este dilema del mal, para nosotros que conocemos la verdad bíblica, se resuelve en un asunto. El dilema del mal se resuelve en un asunto. ¿Saben en qué asunto se resuelve el dilema del mal? En que la gente no considera que tarde que temprano todos estaremos en juicio delante del Eterno. Y yo para esto les ponía yo el ejemplo del Mocho Orejas, un personaje ilustre de Morelos. ¿Cuántas casas tenía en Morelos el Mocho Orejas? Creo que por tu casa, ¿no? Shaul tenía casa. Era tu vecino, por cierto. Cuando pasaban ahí por la casa del Mocho Orejas, decía, mira, nuestro vecino. Este personaje no ilustre de Morelos, durante mucho tiempo, creo que fueron años, los cuales la justicia lo persiguió. Y la gente se molestaba y decía, es que las autoridades no hacen nada. ¿Ustedes han escuchado las llamadas telefónicas que les hacen a los familiares? Son realmente desgarradoras. Les dicen, me tienes que dar este dinero, porque si no le vamos a cortar la oreja a tu familiar. Y si no lo hacían, le mandaban la oreja envuelta para regalo. Y era algo realmente espeluznante. Y muchas familias le reclamaban a la autoridad, es que no existe justicia en México. Y es que la verdad es que no era que no existiera, sino que mientras el Mochaorejas estuviera prófugo de la justicia, pasarían años, pero mientras tanto la justicia estaría persiguiéndolo. Y lo perseguía y no lo agarraba, lo perseguía y no lo agarraba, lo perseguía y no lo agarraba. Pero llegó el momento en que la justicia lo prendió, lo agarró a él junto con toda su banda. Y cuando lo agarró y lo sentenció a varios años de cárcel, entonces la gente tuvo que decir, entonces sí hay justicia. Y hoy en día muchos filósofos se preguntan y dicen, es que si existe el mal no existe Dios, porque si verdaderamente existiría Dios, entonces el mal se acabaría, porque Dios acabaría con ese mal. No es así. Dice la Biblia que el Eterno es paciente y misericordioso, esperando hasta que todos procedan al arrepentimiento. Aquellas personas que son malas, aún Hashem permite que sigan viviendo. ¿Por qué? Porque está esperanzado a que esas personas se arrepientan. Uno de los más grandes asesinos seriales de Estados Unidos le sucedió así. ¿Cómo se llamaba este asesino serial? ¿Perdón? Ted Bundy. Este personaje, Ted Bundy, era un asesino serial de los más famosos de la historia. Y es increíble. De esos asesinos seriales de la historia que mataban 20 o 23, hoy en día hay asesinos que se matan a cientos de personas, ¿no? Ese personaje, Ted Bundy, asesinó a mucha gente y lo sentenciaron a cadena perpetua.
No, a la silla eléctrica, ¿verdad? A la silla eléctrica. ¿Y saben qué? Antes de que subiera a la silla eléctrica, alguien tuvo misericordia de él y lo compartió de Mashiach. Y después, desde la cárcel estaba predicando, pero llegó el día en que su sentencia se tuvo que ejecutar. Y no importaba que ahora ya había conocido personalmente a Yeshua, la justicia humana tenía una consecuencia para sus actos. ¿Cuál fue la consecuencia? Lo sentaron en una silla y lo electrocutaron. Y cuando la gente dice, si el mal existe, no existe Dios, ignoran que llegará el momento en que todos estemos delante de la presencia del Eterno. Y en ese día, la gente que fue mala, la gente que no hizo lo correcto, tendrá su merecido. Entonces, en ese día no podrán decir, no existe Dios porque existe el mal, porque el mal en ese día, el Eterno lo exterminará. Y entonces reconoceremos que verdaderamente existe Dios. Ahora, pasémoslo eso a la historia de la Keilah de Yeshua. Imagínense cuando nuestro pueblo fue sacado de sus ciudades, de sus trabajos, le fueron quitado todo lo que tenían por el gobierno alemán. Hitler los mandó a campos de exterminio, y en ese momento ustedes creen que la gente no se preguntaba, ¿existe Dios? Si Dios existe, ¿por qué permite que suceda esto? No nada más en ese tiempo, ¿Se acuerdan ustedes del tiempo de la Inquisición? Cuando muchos judíos y muchos protestantes fueron muertos en la Inquisición, y la gente se preguntaba que no existe Dios. Y no nada más será en esos tiempos, sino en los tiempos finales, dice Yeshua, aún de las sinagogas los sacarán. Entonces Gedeón se preguntaba exactamente lo mismo. Su pueblo estaba siendo sometido, y Gedeón se hacía una pregunta, la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué acaso Dios no existe? Veámoslo, verso 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si el Eterno está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? Miren bien esto, Gedeón decía, si las maravillas que nuestros padres nos han dicho son verdaderas, ¿por qué no sucede esto? ¿No nos podrían decir eso nuestros hijos que son pequeños? Y no nos podrían decir, oye, si la Biblia dice que el Eterno abrió el mar rojo, ¿por qué a nosotros nos sucede esto? Es el mismo reclamo eterno. Sigue diciendo la Biblia, ¿no nos sacó el Eterno de Egipto? Y ahora Hashem nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Qué pregunta? A ver, aquí, póngame tantita atención. Cuando muchas veces estamos esperando servir y serles útil en la mano del Eterno, consideramos nuestra condición como hombres, con errores, con fallas, y cuando vemos los ejemplos bíblicos de esos hombres como Moshe, como Abraham, como el Rabí Shaul, decimos, es que son hombres impresionantes, ¿no? Que yo no podré ser usado por el Eterno así como ellos lo fueron. Pero si nos detenemos a observar los casos bíblicos y a ver la humanidad de esas personas, nos daremos cuenta que ellos son tan falibles o tan llenos de errores como nosotros lo somos. ¿Sí están ustedes de acuerdo? Ustedes se imaginan a Shimón Bar Yona, a Pedro, después de haberle predicado a 3,000 y que los 3,000 cayeran rendidos ante los pies del Eterno, que unos cuantos días antes, para ser exactos, alrededor de 50 días antes, estaba negando a Yeshua. Y yo no sé si a ustedes les ha sucedido, y en algún momento de su vida que haya pasado con ustedes, pero como humanos estamos llenos de errores, estamos llenos de preguntas. Y Gedeón es un ejemplo de ello. Gedeón tenía miedo y decía, ¿dónde está el Eterno? Al igual que lo que podríamos decir nosotros. Pero estos ejemplos tendrían que ayudarnos y fortalecernos y decir, si el Eterno utilizó a Gedeón, también nos puede utilizar a nosotros, porque Gedeón, Abraham no casi se equivocó y se quiso adelantar a la promesa, ¿se acuerdan? Moshe no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque cometió un error previo.
David, ¿cuántos errores no cometió? Salomón, Shlomo, ¿cuántos errores no cometió? El Rabí Shaul, imagínense, cuando Pablo, ¿a cuántas personas, hijos del Eterno, no asesinó? Un día yo estaba en Toluca y me acuerdo que había una persona que estaba siendo atormentada tremendamente, espiritualmente. Ha sido de los casos más tremendos que me han tocado, porque esta personaje me dice, es que no sabes quién soy. Y le digo, no sé quién eres. Y me empieza a enumerar todas las muertes de las personas que había hecho. Yo le decía, pero ahora el Eterno me ha rescatado, ¿no? Pero tenía él problemas cargando dentro de sí. Y le digo, pues, en ese momento me acordaba yo de Rabí Shaul y yo decía, pues si él también mató a muchos. Pues ahí te voy, ¿no? Pues espérame, voy a orar por ti. Y esta persona, fue precioso el cambio que el Eterno hizo con él, después de haber sido un asesino que él dice que había salido de la cárcel con mentiras. O sea, salió de la cárcel, su abogado argumentó varias cosas y el juez le creyó. Cuando él sale de la cárcel, esta persona conoce del Eterno y empieza a cambiar su vida completamente. Y cuando, recuerdo, yo estaba orando por él para ministrarle, fue tremendo su testimonio de estar escuchando cuántos asesinatos había hecho, ¿no? Yo lo veía, yo le decía, oye, es que se ve tan normal. Pues bueno, Rabí Shaul era una persona bastante normal, era una persona que conocía mucho de Biblia y había asesinado a muchos. Dice la Biblia que él estuvo inclusive presente cuando al primero le llaman en la Biblia mártir. A ver, aquí, la palabra mártir en el griego viene de una palabra que se llama martureo. Y martureo significa testigo. Y este varón llamado Felipe, ¿se acuerdan ustedes? Que después de que estaba predicando con denuedo de Mashiach, fue apedreado, ¿se acuerdan? Según la historia, Rabí Shaul estuvo presente cuando se repartieron en despojos sus ropas. Entonces imagínense en cuántos asesinatos participó Rabí Shaul, pensando que le estaba haciendo un favor al Eterno, Porque dice la Biblia que él inclusive ya había reunido cartas de los fariseos, del concilio, para efectos de ir, y todos aquellos que predicaran acerca del camino. ¿Cómo se llamaba la secta de seguidores de Yeshua? El camino. Aquellos que predicaran acerca del camino, los iban a asesinar. ¿Y se acuerdan ustedes que yendo con una serie de guerreros, dice la Biblia que él iba cabalgando y de repente se encuentra una luz, lo tumban del caballo y aparece una voz que le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ¿verdad? ¿Quién me habla? Y le dijo en voz hebrea, Yeshua, el que tú persigues. ¿Se acuerdan? Dice la Biblia que quedó ciego. Ya me imagino en este caso a Pablo, después de haber quedado ciego, ha de haber dicho, esto me pasa por ver asesinado a los que sí eran del Eterno, ¿no? Quedó ciego, lo llevaron a una ciudad, dice la Biblia que estaba él sentadito, sin poder ver, cuando a otro varón llamado Cornelio le dijo el Eterno, ve, ahí estará un varón llamado Shaul, ponle manos. Y dice la Biblia que cuando llegó este varón, le puso manos a Rabí Shaul, y entonces dice que fue lleno del Ruach HaKodesh. Bueno, entonces Gedeón es igual que cualquiera de nosotros. ¿Están ustedes de acuerdo o no? ¿Están ustedes de acuerdo o no? Porque si Gedeón y Abraham y Moshe no son iguales que nosotros, entonces yo no sé de qué material los hicieron. Pero lo único que sí sé es que el que fue diferente a mí, solamente fue uno. Yeshua, a Mashiach. Pero todos los demás fueron hombres con errores, al igual que cualquiera de nosotros lo son. Entonces dice Gedeón, versículo 14, y mirándole el Eterno le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Versículo 15, entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia, ¿qué es pobre. Como quien dice, ¿cómo van a juntar ellos dinero para mandarme a donde tú quieres que yo vaya? ¿Cómo voy a tener dinero siquiera para comprar un arma?
¿Cómo voy a tener dinero para juntar un ejército y pelear? Es lo que él estaba argumentando. Mi familia es pobre en Manasés y yo, el menor en la casa de mi padre. ¿Sí ven la humanidad de Gedeón? Es interesante ver estos detalles. Entonces, la reflexión que yo hacía, muchas veces la gente que está en esta condición piensan que el Eterno no los usará, pero esto no es verdad. Tan es así que Gedeón fue un hombre pobre que el Eterno lo utilizó para salvar a su pueblo, a nuestro pueblo de Israel. Con este versículo quiero terminar. Proverbios 19:17. A Hashem presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Hashem presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Ahora, platicando con un hermano de esta congregación cuyo nombre no voy a decir para efecto de salvaguardar su premio delante del Eterno, y me decía que conocía a un pastor en una situación pobre y que ellos lo apoyaban económicamente. Les pregunto yo, ¿el Eterno no recompensará acaso? Dice la Biblia que el que da al pobre, ¿quién es el que se lo recompensa y quién es el que se lo paga? Ahora, cambiemos de visión. Ya no veamos al pobre como alguien que hay y tenemos que darle, sino ahora veamos al pobre como alguien con el cual, si queremos ser justos, una forma de practicar justicia, ¿cuál es? Es dar. El Eterno es justo, y si Él es justo tenemos que practicar justicia, y una forma de practicar justicia es dar. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.